pareciera que las cosas están fuera de control, Dios sigue en control. Aunque pareciera que de repente es el demonio el que tiene el control del universo, Dios sigue en control. Aunque de repente pareciera que todo es un caos, Dios sigue en control. Dios sigue en control. Hemos estado hablando durante estos domingos acerca de los atributos de Dios. Ustedes ya han escuchado esto. Y uno de sus atributos, otro de sus atributos, yo diría, es precisamente el poder de Dios. El poder de nuestro Dios. Y hoy quiero hablarles acerca del poder de Dios. Y quiero que tenga su Biblia a la mano para que vayamos viendo qué enseña la Biblia acerca del poder de Dios. Pero también, ojo con este otro dato, voy a hablarles acerca de, como parte de nuestro tema, cómo se manifiesta el poder de Dios. ¿Cuál es el propósito cuando Dios manifiesta su poder? ¿Cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios cuando su poder se manifiesta? Y la importancia, iglesia, que aprendamos a confiar en el poder de Dios. Yo creo que esa es otra cosa que necesitamos replantearnos, ¿verdad? Porque de repente decimos, ok, Dios lo puede hacer todo. Y alguien ora por nosotros y te pregunta, ¿crees que Dios puede quitarte esa enfermedad? Y hay quienes dicen, sí, yo lo creo. Pero hay otros que dicen, pues yo creo que sí, ¿no? Es decir, como que a veces no estamos tan seguros de confiar plenamente en ese poder. Y quiero decirles que podemos confiar plenamente en el poder de Dios. Quiero que abran su Biblia en Job capítulo 26. Job capítulo 26, versículo 14. Job 26, 14. Quiero que lean conmigo, por favor, ese versículo y que mantengan su Biblia a la mano para que podamos leer y ir viendo algunos pasajes para poder comprender mejor lo que hoy vamos a hablar. Job 26, 14. ¿Están listos para leer? Dice la palabra de Dios: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? El trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Ahora, ¿qué significa cuando hablamos acerca del poder de Dios? Cuando afirmamos, de acuerdo a la Biblia, que Dios es poderoso o que Dios tiene el poder, porque la Biblia lo afirma de múltiples maneras, que Dios es todopoderoso. Ahora, déjeme darle una definición sencilla de lo que es el poder de Dios. Ojo, la definición es sencilla. Es muy sencilla porque no es difícil de comprenderla, pero es extraordinariamente significativa por lo que eso implica. El poder de Dios es, ojo con el dato, esa habilidad y fuerza por las cuales Él puede llevar a cabo todo lo que quiera. Lo digo de nuevo. El poder de Dios es esa habilidad y fuerza por las cuales Él puede llevar a cabo todo lo que quiera. Escuche bien lo que estoy diciendo. Dios puede llevar a cabo todo lo que Él quiera. Ese es el poder de Dios. Él tiene la habilidad y la fuerza para hacer todo cuanto Él quiera. Ahora ven, déjeme ampliar un poco esto. Y déjeme hablarle de dos términos que se emplean para hablar del poder de Dios. Primero, la omnipotencia de Dios. ¿Qué quiere decir omnipotencia? Quiere decir tener todo el poder para hacer lo que sea, para realizar cualquier cosa. La omnipotencia es tener todo el poder y ser capaces de hacer todo.
Esa es la idea de la omnipotencia. Pero hay otra palabra que hemos escuchado, que es la palabra todopoderoso. Significa lo mismo en realidad. Este término se emplea 56 veces en toda la Biblia, el todopoderoso. Ojo con el dato. Y se usa exclusivamente para referirse a Dios. Nunca se usa el término todopoderoso para referirse a un rey, a un ejército, a un emperador, a una nación, por muy poderosa que sea. Siempre el término se emplea exclusivamente en relación a la persona de Dios. ¿Qué implica todo esto entonces como una especie de resumen para esta definición de lo que es el poder de Dios? Significa que Dios tiene poder. Significa que en Dios habita todo el poder. Significa que Dios es la fuente de todo poder. Ojo con el dato. Dios es la fuente de todo poder. Significa también, como veremos un poco más adelante, de manera más detallada, que Dios da poder a su pueblo y a las personas que Él quiere les da poder, como a las autoridades, por ejemplo. Ojo, pero Dios nunca renuncia a ese poder. Otorga poder, delega poder, pero Él no renuncia a ese poder. Él sigue siendo aquel que tiene el control, sigue siendo el todopoderoso. Y podríamos preguntarnos, visto desde esta perspectiva, ¿hay algo imposible o difícil para Dios? Pregunto. No hay nada imposible para Dios. En nuestra mente de repente podemos pensar, bueno, vamos a suponer que vamos a orar por alguien que tiene un dolor de cabeza y oramos para que Dios quite el dolor de cabeza. La pregunta es, ¿qué es más difícil para Dios? ¿Quitar un dolor de cabeza o quitar un cáncer? Es igualmente de fácil, ¿no es cierto? Es igualmente de fácil. Para nosotros de repente orar por alguien que tiene un dolor de cabeza, bueno, oramos, ¿verdad? Y pedimos a Dios. Pero de repente cuando oramos por alguien que tiene un cáncer o un problema grave, de repente como que la palabrita, como que la enfermedad a nosotros nos condiciona. Pero nada condiciona el poder de Dios. Dios tiene todo el poder. Esta semana, como parte de mi devocional, estaba revisando los 4 evangelios. Revisé 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, para ver todos los milagros que los evangelios mencionan. Y me sorprende, ¿verdad? Es sorprendente cómo el poder de Dios actúa de manera tan clara, tan contundente. Un hombre viene y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice, quiero, sé limpio. Él dice solamente quiero, ¿verdad? Otra vez había muerto una pequeña por quien le habían pedido que fuera a orar por ella. Le dijeron al papá de la niña, ya ella se murió, ya no molestes al maestro. Y el Señor va, y el Señor le dice, no temas, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedir. Y le dice, ella duerme. Y la gente se reía porque decía Jesús, ella duerme. Así que Jesús se acercó y le dijo a la pequeña, niña, a ti te digo, levántate. Y se levantaba. Otra vez llevaban a sepultar a un muchacho hijo único de una viuda. Y dice la escritura que al ver Jesús que la mujer lloraba por su único hijo, tuvo compasión de ella. Se acercó, tocó el féretro y el muchacho se levantó. Así actúa el poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a ver 3 pasajes. Génesis capítulo 17. Véanlo conmigo, Génesis 17, porque quiero que veamos de manera muy clara lo que la Biblia nos enseña acerca del gran poder de Dios y cómo Dios se le revela a Abraham, más tarde llamado Abraham, pero Dios se le revela a Abraham. Y en Génesis 17:1 le dice el Señor, dice la escritura, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, léanlo conmigo lo que le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto.
¿Qué le dijo entonces Dios a Abraham? Le dice, se le revela como el Dios Todopoderoso. ¿Y qué dijimos que significa el Todopoderoso? Significa el que todo lo puede, el que tiene el poder para hacer lo que quiera tanto en el cielo como en la tierra. Ahora, vea conmigo Mateo 19:26, por favor. Mateo 19, versículo número 26. Dice la escritura de la siguiente manera. Mateo 19:26. Si lo tienen, léanlo conmigo. Dice la palabra: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Repita conmigo la última parte: mas para Dios todo es posible. ¿Cree esto, hermano y hermana? Amén. Para Dios todo es posible. Así que quiero que piense en cualquier necesidad que usted tenga, cualquier enfermedad que uno padezca. Dios es todopoderoso para quitarla, no importa cuál sea la enfermedad. Así que después de ver Mateo 19:26, vea conmigo Lucas 1:37, por favor. Lucas 1:37, y vamos a leer este versículo también. Este versículo yo lo tengo subrayado en mi Biblia, porque esta semana también lo estaba leyendo durante mi devocional y lo tengo subrayado en la Biblia. ¿Lo tienen? Léanlo conmigo con voz fuerte. Porque nada hay imposible para Dios. Otra vez. Porque nada hay imposible para Dios. Ok. Nada hay imposible para Dios. Por eso le decía, piensa en cualquier cosa que necesitemos que Dios haga a nuestro favor. Dios lo puede hacer todo. ¿Se dan cuenta que tenemos el privilegio de ser hijos del Dios Todopoderoso? ¿Se dan cuenta de lo que eso significa, mis amados hermanos? Lo siguiente que les quiero mostrar es ahora la manifestación del poder de Dios. ¿Cómo es que el poder de Dios se manifiesta en la vida, en lo cotidiano? Y déjeme decirle, por lo menos dos propósitos por los cuales se manifiesta el poder de Dios. El primero, Dios manifiesta su poder para su propia gloria. Es decir, Él muestra su poder para mostrar su gloria. Y vamos a ver de qué modos Él muestra su gloria. Para mostrar su poder, porque Él es el Dios Todopoderoso. El segundo propósito por el cual Dios muestra su poder es para bendición y consuelo de su pueblo, para que su pueblo sea bendecido. Y hablaré un poco más adelante de este aspecto. Ahora, hablando entonces de la manifestación del poder de Dios, le voy a mencionar por lo menos 4 maneras por medio de las cuales se muestra el poder de Dios. Hay muchas más, pero voy a mostrar algunas formas en que Dios se ha manifestado y que son los ejes, porque hay otros muchos ejes de el gran poder de nuestro Dios. Primero hay que decir, y para ello veamos Romanos 1, 19 y 20, por favor. Romanos 1, 19 y 20. Le comenté que tenga su Biblia a la mano, y téngala a la mano para que vayamos subrayando, ¿verdad? Para que no sea que en la semana le ocurra y diga, es que el pastor habló de un versículo que está muy bonito, pero no me acuerdo cuál es, ¿verdad? Y si usted me llama para preguntarme, yo le voy a decir, hermana, ¿estuvo en la predicación del domingo? ¿Verdad? Y si me dice, sí estuve, entonces yo le voy a decir, significa que no puso atención, ¿verdad? Significa que no puso atención. De todos modos, si un día tiene una duda, puede llamarme, puede escribirme, puede abordarme. No se preocupe, no le voy a regañar, ¿verdad? No le voy a regañar, aunque a veces dan ganas, pero no lo voy a hacer. Romanos 1, 19 y 20. La primera manifestación, es decir, la primera de las que yo les voy a mencionar, porque hay muchas, La primera es, Dios manifiesta su poder por medio de la creación. Romanos 1, 19 y 20. Léalo conmigo, por favor. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, ojo, su eterno poder y deidad, o sea, su divinidad, se hacen, dice Pablo, claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. La primera manifestación que yo menciono ahorita es esta: Dios creó el mundo por medio de su palabra, la creación del universo. Dios es, imagínense, dice la palabra que lo creó por el poder de la palabra. Ahora, como Job dice, la manifestación, la grandeza de su poder escapa a nuestra mente. No lo podemos entender todo. Entendemos una poca parte, una parte nada más, pero no lo entendemos todo. Ahora bien, Hebreos capítulo 1, aquí les hablo de la siguiente manifestación, o de la siguiente manera, de otra manera en la que Dios manifiesta su poder. Hebreos 1:3, por favor. Así que hablamos de Dios manifiesta su poder por medio de la creación. Lo segundo es, Dios manifiesta su poder sosteniendo a la creación. ¿Cómo funciona el universo, verdad? ¿Cómo funciona el universo? Es una maravilla el universo. Los atardeceres son una maravilla, ¿verdad? El amanecer, la lluvia. Una de las cosas que me encanta a mí es ver llover, siempre que no sea dentro de mi casa, ¿verdad? Cuando hay goteras, ya ve que cuando hay goteras se siente, es desagradable, pero me encanta ver llover. El trueno, ¿verdad? Aunque el trueno luego nos asusta un poco y nos pone nerviosos, pero es manifestación de su poder. Hebreos 1:3, léanlo conmigo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí me detengo. Quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Ojo. Así que vea, Dios crea por medio de la palabra y Dios sostiene el universo por medio de la palabra. Y dice Hebreos aquí que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. El universo, ¿verdad? En los movimientos de la tierra, todo lo que, las galaxias, todo Dios lo controla, lo sostiene con el poder de su palabra. Y como dije hace un rato, a veces pareciera, ¿verdad?, como que el mundo se sale de control y como que todo es caótico, pero no, mis hermanos, Dios sigue en control. Amén. Una tercera manera que les menciono acerca de cómo se manifiesta el poder de Dios es a través de los hechos portentosos, de las cosas grandes que Él ha hecho. Todo Dios lo controla. Dios manifiesta su poder en aquellas cosas que nos parecen muy sencillas, pero también manifiesta su poder en aquellas cosas que no nos parecen tan sencillas y que de hecho no lo son. Uno de los grandes hechos de la historia en donde podemos ver el poder de Dios es el Éxodo. Dios saca a un pueblo de esclavos, lo saca de la esclavitud literalmente, un pueblo con mentalidad de esclavo, los mete al desierto, los lleva por el desierto, los hace cruzar por el mar y los hace que conquisten una tierra que Él les había prometido. Es decir, el Éxodo en la historia de la Biblia representa precisamente el poder, una de las grandes manifestaciones del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dirigía al pueblo, porque Dios les daba de comer, porque dice la Escritura que de día había una nube que los protegía y que servía como sombra para ellos, y que por la noche Dios los iluminaba, ¿verdad? Dios había una como llama de fuego por medio del cual Dios los iluminaba y los calentaba, porque en el desierto las temperaturas son extremas.
Por la noche es mucho frío, por el día es muy caliente, y vea el poder de Dios protegiendo y guiando a su pueblo y llevando a un pueblo de esclavos a conquistar la tierra prometida. Por eso un día, cuando Dios está disgustado con el pueblo, Dios le dice a Moisés: voy a enviar a mi ángel con ustedes, yo no voy a ir con ustedes, porque son un pueblo rebelde. Y Moisés, que sabía del poder de Dios, le dijo a Dios: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, no queremos ir. No vamos a ir si tú no vas con nosotros. No lo está desafiando, por supuesto. Está anhelando la presencia de Dios, porque él sabe que solo por el poder de Dios pueden caminar por el desierto y pueden llegar a la tierra prometida. Ahora, vaya conmigo a uno de los libros poco consultados. Me refiero al libro del profeta Habacuc. Algunos quizás se van a enterar hoy que hay un libro que se llama Habacuc, ¿verdad? Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. El profeta tiene una visión por medio de lo cual ve la manifestación del poder de Dios a favor de su pueblo. Y él ve todo lo que Dios va a hacer en contra de Babilonia, que son los enemigos del pueblo de Dios, y a favor, y a la vez Dios actuará a favor del pueblo de Judá, a favor de su pueblo. Y entonces, lea conmigo por favor, sobre todo los versículos 2 al 4, y quiero que piense en lo que el profeta está viendo. Lea conmigo. Primero dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán. Empieza a hablar de la manifestación de Dios. Y el santo desde el monte de Param. Pero vea qué dice. ¿Qué está haciendo Dios con lo que viene? Dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Versículo 4. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes, dice, salían de su mano. Pero vean lo que viene aquí. Dice: y allí estaba escondido su poder. O sea, así se manifiesta el poder de Dios cuando no se manifiesta plenamente. ¿Sí me explico? Porque lo que él está viendo y lo que viene un poco más adelante, a partir del versículo 5, el profeta habla de Dios como un poderoso guerrero que va a destruir a sus enemigos y que va a salvar a su pueblo. Y a partir del versículo 5, todo lo que viene es manifestación del poder de Dios. Pero vea que dice el profeta: y allí estaba escondido su poder. Si eso es decir, si ese es el resultado del poder de Dios oculto, ¿qué será el poder de Dios manifestado plenamente? Porque dice: y allí estaba escondido su poder. Ahora bien, Job habla del murmullo de su poder. Job habla del murmullo del poder de Dios. ¿Qué es un murmullo? Un murmullo es, ¿verdad?, un ruido suave cuando las personas están hablando en voz baja. Le ha tocado escuchar que de repente, en medio de una reunión masiva o de esas grandes reuniones, de repente escuchamos a la gente hablar, aunque estén hablando bajito, se escucha el murmullo. Es un ruido suave y hasta un poquito confuso, porque no sabemos lo que están diciendo, pero ese es el murmullo. Y Job habla del murmullo del poder de Dios. Job capítulo 26. Job capítulo 26. Léanlo, vayan conmigo por favor. Job 26. Y vean cómo empieza. Y sobre todo quiero que leamos a partir del versículo número 5. Habla del gran poder de Dios. Quiero que vayamos pensando en ello. Dice la escritura. Pero ¿sabe qué? Déjeme leerlo antes. Déjeme leerlo en la traducción
del lenguaje actual. ¿Sale? Job capítulo 26. Se los voy a leer y quiero que ustedes mientras lo sigan en su Biblia para que podamos irlo contrastando. Repito, Job 26 del 5 en adelante. Dice la palabra: en lo más profundo de la tierra los muertos tiemblan de miedo. De Dios nadie puede esconderse, ni siquiera la muerte destructora. Dios extendió cielo y tierra donde antes no había nada, y en el cielo puso su trono. Dios guarda agua en las nubes, escuche eso, y no deja que llueva. Perdón, a ver, déjenme ver. Sí, estamos bien. Dice: Dios guarda agua en las nubes y no deja que llueva. Versículo 10: traza una línea en el horizonte y así divide el día y la noche. Reprende a las montañas que sostienen el cielo y las hace temblar de miedo. Usa su poder y su sabiduría, con ellos vence al mar. Da muerte con su propia mano al gran monstruo marino. Con un soplo de su boca deja el cielo despejado. Ese versículo 13 dice que destruyó a Rahab, ¿verdad? La Reina Valera habla de Rahab, pero no se refiere a Rahab, aquella a los que los espías ayudaron, ¿se acuerda? O quien ayudó a los espías cuando fueron a la tierra de Jericó. Pero dice Job, versículo 14: esto es apenas un murmullo que alcanzamos a escuchar. O sea, lo que Job está describiendo acerca de lo que Dios hace, la lluvia, el trueno, los relámpagos, dice Job, es apenas un murmullo, un ruido suave de su poder. Es tan solo una muestra del gran poder de Dios que jamás podremos comprender. Tan solo una muestra del gran poder de Dios que jamás podremos comprender. La otra forma en que Dios manifiesta su poder, hay muchas más, es Cristo. Pablo en 1 Corintios 1:24 dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Es decir, en la persona de Cristo, desde su nacimiento y su ministerio, lo vemos que el poder lo está acompañando en todo momento. Por eso en Lucas 4 él pudo decir, Lucas 4:14: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar buenas a los quebrantados de corazón. Así que en Cristo, durante su ministerio, desde su nacimiento y su ministerio, la resurrección de Cristo, es decir, es la manifestación del poder de Dios. Finalmente, mis hermanos, es importante que los creyentes sepamos por qué Dios manifiesta su poder. Les dije hace un rato que es con dos propósitos, por lo menos, que podemos mencionar. Uno, para la gloria de su nombre. Dos, para consuelo y ayuda de su pueblo. El poder de Dios es para ayudarnos y para consolarnos. Así que lo último que les quiero mostrar es la importancia de que nosotros entendamos cómo el poder de Dios puede estar en nuestra vida. Debemos en primer lugar confiar en Dios, ya que Él es todopoderoso y tiene control absoluto de todas las cosas que ocurren en la vida. Así que la Biblia nos dice que tenemos que recordar que Él venció a sus y a nuestros enemigos. Es decir, Dios venció al diablo, al mundo, a la carne, al pecado. Dice la palabra que los venció y los exhibió públicamente. Dios derrotó al diablo, Dios derrotó a Satanás. Dios lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero dice la palabra entonces que el poder de Dios actúa en nosotros los creyentes. Vea conmigo, por favor, Efesios 1:19, porque esto es muy importante. Yo les decía al principio que de repente alguien puede ser que le pregunte a usted cuando usted tiene un problema, una necesidad, una enfermedad, y alguien le pregunta:
Usted cree en el poder de Dios, cree que Dios sana, cree que Dios restaura, cree que Dios hace milagros. Y normalmente nosotros decimos que sí. Pero muchas veces nosotros, a la hora de querer, de pedir algo de parte de Dios, entonces muchas veces viene la duda. Efesios 1:19, vea lo que dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Qué? Los que creemos. Ojo, el poder de Dios, dice Pablo, se manifiesta para con nosotros los que creemos. Ojo con el dato. Entonces, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios en la vida de un creyente? ¿Para qué Dios quiere que nosotros tengamos su poder en nosotros? Primero hay que decir, Dios lo hace para que podamos obedecerle. Dios nos da el poder para que podamos obedecer. Nadie puede obedecer la palabra de Dios, nadie puede obedecer en su propia fuerza. Una persona podrá esforzarse mucho, podrá anhelar mucho no pecar, podrá anhelar mucho derrotar al pecado, podrá anhelar mucho obedecerle a Dios. Pero si esa persona no confía y no comprende que solo por el poder de Dios podemos obedecerle, no podrá hacerlo. Así que se nos da el poder de Dios para que lo obedezcamos. No se nos da el poder de Dios para presumirlo, no se nos da el poder de Dios para hacer negocios, no se nos da el poder de Dios para querer hacer daño a otras personas. ¿Se recuerdan aquella ocasión cuando los samaritanos no recibieron a Cristo? ¿Se acuerdan? No lo recibieron. Y dos de sus discípulos le dicen: Señor, ¿quieres que pidamos para que caiga fuego sobre ellos? Y Cristo los reprendió, porque parece que ellos por lo menos estaban seguros, ¿verdad?, de que podían hacer que cayera fuego. Quizá se estaban acordando de Elías, ¿verdad? Porque recuerden que Elías era el profeta del fuego, ¿se acuerdan? Y el profeta de la lluvia, porque él oró y pidió fuego y Dios envió fuego. Luego oró para que no lloviera y no llovió, y luego oró para que lloviera y llovió. Miren, Elías sabía en qué Dios creía. Entonces el poder de Dios no es para que lo presumamos, no es para que impresionemos a la gente, es para obedecerle a Él. Pero lo segundo es que el poder de Dios nos es útil para que podamos enfrentar a nuestros enemigos. Por eso Cristo dice en Hechos 1:8: pero recibirán poder, dice el Señor, cuando venga el Espíritu Santo. De tal manera que Dios nos da poder a través del Espíritu Santo. Y dice la palabra que nosotros recibimos el Espíritu Santo desde que creemos en Cristo. Ahora, ¿por qué a veces nosotros no sentimos que tenemos ese poder? ¿Por qué a veces nosotros, alguien dice, ya acepté a Cristo en mi vida, soy cristiano, soy cristiana, pero no noto ese poder de Dios en mi vida? ¿Sabe por qué? Porque aunque se nos da poder a través del Espíritu Santo, necesitamos estar unidos a Cristo, que es la fuente de poder, para que su poder se manifieste en nosotros. ¿Cada cuánto tiempo usted carga su celular? Si tiene un super celular, la batería le puede durar ¿cuántos días? ¿2 días? Si es como el mío, le va a durar unas cuantas horas nada más. Y sabe, ahora, ¿qué pasa cuando su celular se está quedando sin batería? Lo cargamos, ¿verdad? Estamos desesperados, no sé, que alguien nos vaya a llamar para darnos una herencia y no nos pueda localizar. Ya ven que se nos ocurren esas cosas, entonces corremos, ¿verdad? Necesitamos un cargador y vamos, qué alivio, 100% de carga, ¿verdad? Se siente alivio. ¿Qué tan conectado está usted con el Señor? Cuando yo platico con personas, dicen: es que me siento frío, pastor, es que me siento
desganado, no tengo, yo no siento, ¿verdad? Voy a la iglesia, pero yo como que no me animo a estar ahí. Yo no siento la fuerza de Dios, me siento debilitado. Y yo he aprendido a preguntarles a las personas: ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con Dios? Y algunos dicen: "No, bueno, es que no he tenido tiempo, pastor". Ah, bueno. Y cuando me dicen que pasan tiempo con Dios, yo les pregunto: ¿y cuánto tiempo pasaste con Dios? Porque el celular, cuando le queda 10 de carga, 10 de batería, nos gusta, ¿verdad?, conectarlo y nos aseguramos de que cargue al 100%. Yo acostumbro a preguntarle a la gente: ¿y cuánto tiempo pasas con Dios? Y muchos dicen: oré mientras iba en la ruta. Oré mientras estaba esperando la fila en las tortillas. Está bien que uno ore en esos momentos. Pero si no estamos conectados a la fuente de poder, te vas a descargar. Y cuando quieras obedecer a Dios, no vas a tener fuerza. Y cuando quieras orar por un enfermo, no vas a tener la fuerza diría un autor, no vas a tener esa reserva de poder. Dice un autor en un libro que se llama Predicando con Frescura. No tienes reservas. ¿De dónde vamos a echar mano? Por eso algunos se sienten débiles, se sienten desganados, pero es que no oran, no se conectan a la fuente de poder, no buscan el rostro de Dios. Mis amados hermanos, ¿hay algo imposible para Dios? No, nada es imposible para Dios. Si usted quiere ver el poder de Dios en su vida, tiene que conectarse con la fuente de poder. No hay otra, Nadie lo hará por nosotros. Nadie. Un pastor, leí acerca de un pastor joven que tenía 35 años y era un pastor a quien Dios usaba poderosamente. Pastor de nombre Albert Simpson, canadiense. Ese pastor, un pastor presbiteriano, por cierto, dice el autor. Ese pastor, Dios lo usaba de una manera extraordinaria. Dice este autor que relata el caso de este pastor que gente iba de muchas partes a escuchar su predicación, porque Dios lo usaba con poder. Pero tenía una enfermedad. Tenía una enfermedad aquel pastor. Una enfermedad que lo debilitaba. Una enfermedad que le impedía ministrar. Él dice que cuando lo llamaban a un funeral y estaba haciendo los oficios funerarios, ¿verdad?, ministrando antes de que bajaran el cuerpo a la tumba, él decía que sentía que se iba a caer en la tumba. Él sentía que se caía. Se sentía tan mal este pastor que tuvo que dejar el ministerio. Fue imposible para él seguir en el ministerio. Un día se fue a caminar por los bosques y fue caminando. Después de un rato llegó a un campamento donde había gente cristiana alabando a Dios. Y justo cuando él llegó, cantaban una alabanza que decía: para Dios nada es imposible. Y otra vez: para Dios nada es imposible. Esas palabras retumbaron en su mente y en su corazón. Dice la historia que él dijo: Señor, si para ti nada es imposible, sáname, Señor. Dobló sus rodillas, oró que Dios lo sanara y Dios lo sanó. Regresó a predicar y realizó su ministerio durante 35 años más. Ese es el poder de Dios. Atrévase a pedirle a Dios si tiene una enfermedad, un problema, lo que sea. Para Dios nada es imposible. Dios todo lo puede hacer. Necesitamos conocer ese poder de Dios, confiar en el poder de Dios, alabar a Dios por su poder
y vivir en el poder. Y la única manera de vivir en el poder de Dios, amados, es estar conectados a la fuente de poder. Conéctese a la fuente de poder. Si no, se descarga y no tiene fuerzas. Ese es el propósito en cuanto a nosotros, es uno de los propósitos del poder de Dios. ¿Cree en el poder de Dios, hermano? Como dije al principio, piense en cualquier necesidad que tenga, Dios la puede resolver. Piense en cualquier problema que tiene, Dios lo puede resolver. Piense en cualquier enfermedad, Dios la puede quitar. No importa lo que sea, tenemos un Dios poderoso que todo lo puede, y ese es nuestro Dios. Ustedes y yo somos su pueblo. Necesitamos vivir más en ese poder del Espíritu, y la única manera, como dije, es conéctese a la fuente de poder. Amén. Cierran sus ojos. Padre soberano, te damos gracias por tu poder, que es maravilloso. Eres todopoderoso, y gracias porque ese poder está a disposición de los que creemos en ti. Te alabamos por tu poder, Señor. Te glorificamos porque, como tu palabra dice, tuyo es el reino y el poder. Pero también te damos gracias por tu poder. Y te ruego, mi Dios, que nos ayudes a conectarnos a ti, que eres la fuente de poder. Ayúdanos, Padre. Ayuda a cada hermano y a cada hermana para que oren, para que lean la palabra, para que vivan en obediencia y para que estemos conectados contigo todo el tiempo. Bendito y alabado es tu nombre. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.